En la clase de hoy vamos a tocar temas en relación al sistema de salud en Chile. El resultado de aprendizaje es analizar nuestro sistema de salud en el contexto actual sanitario en relación a la transición demográfica que tenemos hoy día y epidemiológica, porque van las dos de la mano, y los determinantes sociales de la salud en Chile, es decir, entender cómo la estructura del sistema de salud da cuenta de los procesos de transición demográfica y epidemiológica. Recuerden que el principal aspecto de la transición demográfica y epidemiológica es que es una población que está envejeciendo, a pesar del COVID, por favor, está envejeciendo y que tiene, desde el punto de vista epidemiológico, fundamentalmente enfermedades no transmisibles, factores de riesgo, muertes por causas externas, lo que discutimos en los talleres. Y vamos a ver sobre los objetivos sanitarios, las funciones esenciales de salud pública y el sistema de salud en Chile. Bueno, los objetivos sanitarios. Sobre los objetivos sanitarios, el sector salud impulsó en la década entre el 2001 y el 2010. Recuerden que al inicio, como alrededor del 2003-2004, se desarrolló la reforma de salud en Chile. Entonces, en relación a estos cambios, el país decide establecer cuáles van a ser las metas del punto de vista sanitario que queremos para los próximos 10 años. Entonces, la primera propuesta de objetivo sanitario fue la del año 2001 al 2010, ¿ya? A través de la definición entonces de objetivos de impacto, desarrollo, se buscó fortalecer actividades del sector y enfrentar nuevos desafíos planteados por esta reforma. Cuando terminó este periodo de 10 años, se realiza una evaluación de lo que se logró desde el punto de vista sanitario y en relación a lo que hoy día necesitaba el país. En el año 2011 se realiza la segunda propuesta de objetivos sanitarios 2011-2020. Entonces, en este momento se está en evaluación de eso para definir los nuevos objetivos sanitarios hasta el 2030. Proceso que se ha atrasado un poquito obviamente por el tema de la pandemia. Entonces, de esta forma, la estrategia de salud, hay una estrategia para cumplir estos objetivos sanitarios. Nosotros definimos algunos objetivos sanitarios y también tenemos que definir, obviamente, cómo vamos a lograr llegar a esas metas, ¿ya? Entonces, la estrategia de salud se encuentra conformada en un primer nivel por 4 grandes objetivos sanitarios. Mejorar la salud de la población, disminuir las desigualdades en salud, que nos hemos explayado en este tema desde el principio de las clases. Aumentar la satisfacción de la población frente a los servicios de salud, asegurar la calidad de las intervenciones sanitarias. Entonces, para el logro de estos objetivos sanitarios, tenemos 9 objetivos estratégicos. Ese es como el esquemita. Aquí tenemos los objetivos sanitarios y los objetivos estratégicos, que son estos. El objetivo 1, que son las enfermedades transmisibles, el objetivo 2, las no transmisibles y violencias, el 3 son los factores de riesgo, y así. El 4 es el ciclo vital. Entonces son 9 objetivos estratégicos. Y esos son los objetivos estratégicos, ¿ya? Y ahí está explicadito a cada lado cuál es el objetivo estratégico. Ahora, la idea no es que se aprendan de memoria, porque no les voy a preguntar en la prueba, enumérenme los 9 objetivos estratégicos, pero sí que entiendan el concepto, qué significa tener objetivos sanitarios, ¿ya? Ahí hay ejemplos. El objetivo estratégico 4, por ejemplo, ¿ya? Que es reducir, el objetivo estratégico 4, que es reducir la mortalidad, morbilidad y mejorar la salud de las personas a lo largo del ciclo vital. Y está estructurado de esta manera. Entonces tenemos el tema, que es todo esto en relación a este objetivo estratégico, el objetivo, la meta, y la meta va por años, ¿ya? Entonces todo esto, por ejemplo, está el embarazo adolescente.
que es disminuir el embarazo adolescente. Después la meta es disminuir en un 10% la tasa de fecundidad proyectada en población menor de 19 años. Para el 2010 es 25,8 por mil. Para el 2015 esperamos tener una tasa de 23,7 y para el 2020 de 22,9. Ya este es un ejemplo. O en el caso, accidentes del trabajo, enfermedades profesionales, tiene ahí sus metas y el cumplimiento que se espera para el 2010, a la mitad del periodo 2015. El 2010 sería la línea base, el 2015 el cumplimiento de la mitad del periodo y 2020 la meta final, ¿ya? Y lo mismo para este otro ejemplo, que es el objetivo 5, reducir las inequidades en salud de la población a través de la mitigación de los efectos que producen los determinantes sociales y económicos de la salud. Entonces ahí tenemos como tema 2, inequidad y posición social, y la inequidad y ubicación geográfica. Tenemos la meta y tenemos el cumplimiento que esperamos para el 2010, 2015, 2020, ¿ya? Esos son los objetivos sanitarios para la década. Yo les voy a subir como material el librito, el documento donde aparecen los objetivos sanitarios, para que le echen una miradita. Y para una actividad de taller que vamos a tener el viernes, ¿ya? Y ese es un tema. Como país, ¿qué queremos lograr como meta sanitaria? ¿A dónde queremos llegar con la salud de nuestra población? Luego, dentro de las cosas que hay para cumplirlo, está la función esencial de salud pública y la estructura del sistema de salud, o cómo el sistema de salud responde para que logremos llegar a estas metas, ¿ya? ¿Qué son las funciones esenciales de salud pública? Bueno, esto fue definido desde la OMS, la OPS. Las funciones esenciales se han definido como condiciones que permiten un mejor desempeño de la práctica de la salud pública, aunque solo representan una fracción de las responsabilidades estatales en el ámbito de la salud, porque tenemos 11 funciones esenciales de salud pública, pero la salud pública es mucho más amplio que eso. Sin embargo, podríamos tratar de explicar estas funciones esenciales señalando que las funciones esenciales de salud pública son aquellas que son muy importantes para proteger la salud de la población y que son indelegables. O sea, las funciones de salud pública no las podemos delegar al sistema privado ni al extrasistema. Es algo obligatorio para nosotros como sistema de salud pública, ¿ya? ¿Cuáles son las funciones esenciales? Son 11 y son estas, que podemos dividirlas en 4 áreas. En el área de desarrollo de políticas, por ejemplo, donde están las políticas, la legislación, todos los marcos regulatorios, la participación y la movilización social en el marco de salud, por supuesto. Después tenemos, por ejemplo, de acceso, funciones esenciales de salud pública en la materia de acceso a la salud. Está el acceso a servicios integrales y de calidad, las intervenciones sobre factores contextuales de la salud, el abordaje de los determinantes sociales, la asignación de recursos. Entonces aquí tenemos desarrollo de recursos humanos para la salud, medicamentos y otras tecnologías de la salud y el financiamiento de la salud. Y acá tenemos la evaluación, monitoreo y evaluación, la vigilancia, control y gestión de riesgos, y la investigación y gestión del conocimiento. Entonces aquí hay varias diapositivas, pero tampoco les voy a preguntar, enumera las 11 funciones esenciales de salud pública, pero sí deben saber qué son, para qué sirven y cuáles son, ¿ya? Entonces, aquí, estos son ejemplos. Por ejemplo, en la primera función esencial, que es seguimiento, evaluación y análisis de la situación de salud. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a una evaluación actualizada de la situación y tendencias de salud del país, a los factores determinantes, a identificar desigualdades, ¿ya? Esto ustedes lo pueden leer después. Sobre todo son ejemplos para que les quede un poquito más claro. Aquí está un ejemplo en vigilancia de salud pública, investigación y control de riesgo. Les voy a mostrar algunos que me parecen muy interesantes. Por ejemplo, la función esencial de promoción de la salud es fomento de los cambios en los modos de vida y en las condiciones del entorno.
el desarrollo de acciones educativas y de comunicación social dirigidas a promover condiciones, modos de vida, comportamientos y ambientes saludables, porque en la enfermería esto es uno de los temas a los cuales ustedes le dedican más tiempo y esfuerzo dentro de su desarrollo profesional. Este otro es muy importante, porque cuando nosotros miramos cómo mejoramos el nivel de salud, lo vimos cuando discutimos sobre la historia natural de la enfermedad, por ejemplo, que tiene que ver con la promoción de la salud. Y la forma más efectiva de promoción de la salud es que las propias personas definan respecto de cuáles son sus requerimientos de salud, qué es lo que quieren y participen en la toma de decisiones. Por lo tanto, si realmente queremos mejorar la salud, es muy gravitante la participación social y que los ciudadanos se empoderen de su requerimiento. Hay un refuerzo del poder de los ciudadanos para ser una parte activa del proceso dirigido al desarrollo de comportamientos y ambientes saludables que influyen en las decisiones que afectan su salud y el acceso a los servicios. También facilitar la participación de la comunidad organizada, por ejemplo, en los CESFAM o en las comunas, que hay consejos asesores, los servicios de salud tienen consejos asesores donde participa la comunidad organizada, ¿ya? Porque promover la salud no se queda solamente en lo que uno hace en la atención de salud directamente, como decirle, coma sano, camine, haga ejercicio. Necesitamos mucho más que eso para lograr un nivel de salud adecuado en nuestra población, ¿ya? Dentro de este tema está también considerado la ley de derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención de salud, mal llamada, o muy abreviado, la ley de derechos y deberes, ¿ya? Y ahí están las otras funciones esenciales. Y, por ejemplo, bueno, respecto al desarrollo de recursos humanos y capacitación en salud pública, claramente es algo muy importante, porque como también en algún taller conversamos, para la medicina que viene y que va cada vez más tecnologizada, necesitamos formar a nuestros profesionales para que sean capaces de responder a estos requerimientos, a esta demanda, ¿ya? Entonces necesitamos saber cuáles son los requerimientos y formarlos de acuerdo a eso. También tenemos que formarlos en el área de la geriatría, en el área de los factores de riesgo, las enfermedades no transmisibles, etc. Entonces aquí hay que identificar un perfil que queremos para recursos humanos, los requisitos para la acreditación, alianzas, desarrollo de capacidades y algo que es muy importante, que es la formación ética del personal, ¿ya? Los sistemas de evaluación y todo eso. Ya. Bueno, ahí hay un ejemplo de todo lo que es la metodología científica, evaluación de tecnología, todo lo que hemos vivido con el tema de la pandemia. Se ha hecho mucha investigación, el desarrollo científico, la utilización de vigilancia epidemiológica, pero con sistemas más modernos, con sistemas de información georreferenciado, y desarrollar, por ejemplo, una vacuna en muy poco tiempo, etc. Entonces ahí está todo lo que es investigación en salud pública también, ¿ya? Y este tema es también importante por la reducción del impacto de emergencia y desastres en salud, considerando que es un país que vive muchos terremotos, hemos tenido tsunami y una diversidad de situaciones, ya sean desastres naturales o antropogénicos, que requieren de un enfoque especial y de estar preparados como sector salud para poder responder. Entonces, esto no se trata solo de lo que yo hago cuando ocurre, sino de todos los mecanismos y estrategias que adopto para estar preparados para cuando se requiere, ¿ya? Ahí hay un ejemplo de la función esencial y campo de acción en la salud pública. Por ejemplo, cuando yo hablo de la función esencial, monitoreo de la situación de salud. ¿Cómo se aplica en la salud ambiental? Monitoreo los riesgos ambientales. ¿Cómo se aplica en la salud ocupacional? Monitoreo riesgos en los lugares de trabajo. ¿Cómo se aplica en la salud materno-infantil? Monitorear los riesgos en problemas de salud materno-infantil. En la enfermedad crónica, lo mismo. ¿Cuáles son los factores de riesgo en la enfermedad crónica? Ya ese es como un ejemplo. Y el otro elemento que tenemos importante, entonces, por un lado tenemos cuáles son las metas del nivel de salud que queremos para nuestra población, que son los objetivos sanitarios que se definen cada 10 años.
Por otro lado, ¿cuáles son las funciones esenciales que no pueden ser relevadas del sector salud? Las funciones esenciales de salud pública, que son como nuestras obligaciones básicas que tenemos que cumplir. Y luego, ¿cuál es la estructura del sistema de salud que tenemos para responder a los desafíos en salud? Envejecimiento, objetivos sanitarios y todo lo que hemos visto. Por tanto, ahora vamos a hablar del sistema de salud. ¿Qué es un sistema de salud? Un sistema de salud es la suma de todas las organizaciones, instituciones y recursos cuyo objetivo principal consiste en mejorar la salud. Necesita personal, financiamiento, información, suministros, transportes y comunicaciones, así como una orientación y una dirección general. Entonces, ¿qué es un sistema de salud? Esto tiene que saber qué es un sistema de salud. La suma de toda la organización, instituciones y recursos con un objetivo que es mejorar la salud. Esta definición tienen que saberla. Y luego, no olviden, hay dos preguntas que son muy gravitantes. Esta es la primera. ¿Qué se espera de los sistemas de salud según la OMS? Primero, mejoría la salud de la población. Ese es el objetivo de un sistema de salud, mejorar la salud de la población. Para eso se organiza un sistema de salud, para mejorar la salud de la población. Segundo, ¿qué más espera un sistema de salud? Que dé respuesta a las expectativas de las personas, porque las personas tienen ciertas necesidades, requerimientos y expectativas en salud. Entonces, un buen sistema de salud debiese dar una respuesta a las expectativas de las personas. Protección financiera. Tiene que ver de qué forma se financia este sistema de salud y hay protección financiera. Y finalmente, la equidad en el sistema de salud, ¿ya? Esas son las 4 cosas que se esperan de un sistema de salud. Hay diversas consideraciones para que tiene que considerar un sistema de salud, a lo que responde, cuáles son los desafíos, cuáles son sus componentes. Por ejemplo, un sistema de salud tiene que considerar el ciclo vital, los distintos momentos de la vida. ¿Qué hago en la infancia? ¿Qué hago en la adolescencia? ¿Cómo respondo a las necesidades de salud de los adultos mayores? ¿Cómo respondo a las necesidades de salud de mis trabajadoras y trabajadores? ¿Cómo respondo después a las necesidades, por ejemplo, en la salud reproductiva y sexual, etcétera? Todo lo que es ciclo vital, los distintos momentos de la vida. Tengo que abordar desde mi sistema de salud cómo resuelvo el tema de las desigualdades para lograr un acceso adecuado a la salud, porque ya vimos que las personas que tienen una situación de desigualdad importante no tienen acceso a salud, se enferman más, se mueren más, tienen todos los problemas. Mi sistema de salud tiene que considerar que hay transición demográfica y epidemiológica y que nuestro país está envejeciendo, por lo tanto tengo que tener capacidad de respuesta a esto. Y tengo que dar cuenta de las políticas públicas, lo que se define como país, por ejemplo, los objetivos sanitarios, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las características más relevantes de nuestro sistema de salud? Primero, no olvidar, es un sistema mixto o segmentado que tiene un subsector público y privado. Por eso es mixto, porque hay un subsector público y otro que es privado, ¿ya? Otra característica de nuestro sistema de salud, tiene el rol normativo regulador que está radicado en el Ministerio de Salud. Hay supervisión del sistema de seguros público y privado a través de la Superintendencia de Salud. Hay un Sistema Nacional de Servicios de Salud que son 29 y que son descentralizados, ¿ya? Hay 29 servicios de salud, que los vamos a ver después, se los voy a mostrar. Y hay una red de atención primaria de salud mayoritariamente de administración municipal. Esas son las características más importantes. Este es el sistema de salud en Chile. Ya creo que habíamos visto este monito en las clases de salud ocupacional, pero vimos fundamentalmente la parte de acá, la parte verdecita. Entonces, recordemos que es un sistema mixto, que tiene una parte pública y una parte privada. Y esto pasa tanto en el sistema de salud común como en lo que se refiere a mis problemas de salud relacionados con el trabajo, que es el sistema de salud ocupacional, ¿se acuerdan? Donde están las mutuales y todo eso. También es mixto, tiene un sector público y un sector privado. ¿Cuáles son algunas de las funciones que hay que cumplir como sistema de salud? Donde están incluidas las CEREMI, los
los servicios de salud, los hospitales, la red APS y todo. ¿Cuáles son las principales funciones? Generar las políticas públicas para el país. ¿Quién hace eso? Solo el sistema público, el Ministerio de Salud. ¿Quién legisla? El Ministerio de Salud, la Superintendencia de Salud. ¿Quién regula? El Ministerio de Salud. La verdad es que la legislación se hace en el Congreso, pero es el Ejecutivo, es decir, los ministerios en cada uno de sus temas, los que presentan las propuestas legales. Por eso nosotros hacemos propuestas de legislación, solo el sector público. La regulación le corresponde, sí, al Ministerio de Salud. Es distinta la regulación y la legislación, ¿ya? ¿Quién administra los recursos? Depende. Si estamos hablando del sistema público de salud, el FONASA, y si hablamos del privado, la ISAPRE. ¿Quién provee? O sea, ¿quién otorga la atención de salud? Y eso se llama provisión de servicio. ¿Quiénes son los prestadores? En el sistema público de salud, la red de servicios, es decir, por ejemplo, el servicio de salud de Arica, que tiene su hospital de Arica, en algunas regiones hay servicios que tienen hospitales y también algunos consultorios, de CEFAM, la mayoría son municipales, ¿ya? Entonces, tenemos la red de servicios, más la atención primaria de salud. También se realizan convenios con privados, por ejemplo, cuando no se cumple la lista de espera, o cuando en el COVID, que no queda cama y hay que mandarlo a una clínica, ¿ya? Convenios con privados. Y también está la libre elección para los que tienen FONASA, por ejemplo, pueden pagar un bono e ir al sector privado. Entonces eso es libre elección. ¿Quién provee en el sector privado? Las clínicas, centros privados, y también ellos hacen convenios con el sistema público, porque hay lugares donde no hay clínica, donde no hay sector privado, y por lo tanto hacen convenio para sus afiliados con el sector público. ¿Y quién fiscaliza que se cumpla esto? Las Ceremis de Salud, ¿ya? Las Ceremis de Salud son las que fiscalizan, y la Super de Salud realiza acreditación, ¿ya? Nada más. Y el sistema de salud ocupacional es muy parecido, ¿ya? Gracias, Neruda. Perdón. Sí, está bien, me asusté. Dime. Las líneas significan que es lo mismo para ambos o que no hay en el sistema de salud. Es muy parecido. En el sistema de salud ocupacional hay un sistema público de salud y un sistema privado. Entonces, en el sistema público, las políticas públicas, ¿quién las dicta? El Ministerio de Salud y el Ministerio del Trabajo. Es muy parecido, solo se agrega el Ministerio del Trabajo. En cuanto a quién hace propuestas legislativas, también el Ministerio de Salud, el Ministerio del Trabajo. ¿Quién regula? ¿Quién hace la regulación? El Ministerio de Salud, el Ministerio del Trabajo, la Superintendencia de Seguridad Social. ¿Quién administra los recursos en el sistema de salud ocupacional? En la parte pública lo hace el Instituto de Seguridad Laboral, lo hace el Ministerio de Salud, ¿ya? Esa es la administración de recursos. Cuando hablamos de salud común, o sea, si yo tengo una enfermedad que no tiene que ver con el trabajo, si yo estoy en FONASA, mi plata la administra FONASA. Si estoy en ISAPRE, mi plata la administra la ISAPRE. Si es un problema laboral, una enfermedad del trabajo, mi plata la administra el Instituto de Seguridad Laboral, o puede ser que yo me voy al sector privado y cotizo en una mutual. Recuerden que quienes cotizan en el sector, en el sistema de salud ocupacional, mi empleador, mi jefe, o sea, por ejemplo, en mi caso, la universidad paga mi cotización. ¿Ya? En cambio, si yo me enfermo de algo que no tiene que ver con el trabajo, yo cotizo, y yo puedo cotizar en FONASA o en la ISAPRE, ¿ya? Entonces, la administración de recursos es la línea para acá. Después, ¿quién provee la atención? En el caso de salud ocupacional, los públicos, todos los servicios de salud, los hospitales públicos, pero generalmente, por ejemplo, si uno está afiliado a una mutual, o sea, perdón, si uno es ISL, la mayoría de las veces el ISL tiene un convenio con una clínica, con una mutual, y yo puedo ir a la mutual a atenderme, pero mi plata la tiene el ISL, es solo que ellos firman un convenio para que haya atención más expedita. ¿Quién fiscaliza este sistema? Los mismos, la misma Ceremi, pero aquí no tiene potestad la Super de Salud, ¿ya? Aquí tiene potestad la Ceremi Salud, igual que en la otra, y la Dirección del Trabajo, porque aquí hay temas que son conjuntos también, ¿ya? Entonces este es un paralelo entre los dos sistemas. Y este monito significa algo que es bien complicado, ¿eh? Que una persona puede tener
una enfermedad común o una enfermedad ocupacional, pero la línea divisoria es muy tenue, porque no podemos dividir a las personas entre la salud que tiene que ver con el trabajo y la otra. A veces es muy complicado. Por lo tanto, esta misma persona está en este sistema de salud común y también en el sistema de salud ocupacional. Entonces, en algunas enfermedades es bien difícil saber si es debido al trabajo o no es debido al trabajo. Por ejemplo, una tendinitis. Entonces, si la persona trabaja en una salmonera, fileteando salmones, hace frío, movimiento repetitivo, una postura incómoda. Entonces uno diría, esa tendinitis es por el trabajo. Pero también pudiese ser que, no sé, pues, tiene un hobby y quizás podría tener una tendinitis por eso. Entonces ahí hay criterios epidemiológicos para definir y criterios clínicos, ¿ya? Pero ese tipo de cosas. O por ejemplo, los trabajadores que van a altura geográfica y alguno va a, no sé, a Viviri, ya a la frontera de los trabajadores. Y se infarta por la altura geográfica, porque la demanda de oxígeno, hay muy poco oxígeno en el ambiente. Entonces, la persona está en hipoxia. Y por lo tanto, si tiene una enfermedad cardiovascular, se puede infartar. Entonces, ¿ese infarto es una enfermedad común o es una enfermedad profesional? Cuesta discernir porque las mutuales, por ejemplo, para ahorrar lucas, dicen, no, esta es una enfermedad común, porque si el paciente no tuviese ateromatosis y las coronarias dañadas, no se hubiese infartado. Pero uno desde el punto de vista de salud ocupacional dice, el trabajador a lo mejor tiene las coronarias dañadas, pero si él no hubiese ido a altura por su trabajo, nunca se hubiese infartado. Entonces ahí es a veces complicado dividir a una persona en dos, ¿ya? Entonces, ¿qué es esto de un sistema de salud mixto segmentado? FONASA por un lado y SAPRES por el otro lado. Esta es la distribución de la población según situación de afiliación, es decir, ¿a dónde está afiliada nuestra población en Chile? Aquí está el monitor. Para el año 2015, no tengo datos más actuales, pero de hecho ha ido aumentando la afiliación a FONASA. Tiene muchos problemas la ISAPRE. Para el año 2015, el 77% de la población que cotiza, porque hay personas que no cotizan, ¿cierto? Que no tienen recursos para cotizar. El 77% de las personas que cotizan en FONASA y solo un 15% de las personas cotizan en ISAPRE. Algunos cotizan en las Fuerzas Armadas que tienen su propio sistema, ¿sí? Algunos que cotizan ahí no alcanza el 3% de las personas. Y hay un grupo de a lo menos un 3% que no cotiza en ninguna parte, yo diría que es más que un 3%, y hay gente que no tiene idea, que uno le pregunta, ¿dónde cotiza usted? No tengo idea, a mí me descuentan la plata y no sé para dónde. Entonces, esa es la evolución. Partió en el 90, por ejemplo, un 67% en FONASA, y como pueden ver, ha ido aumentando la gente que está en FONASA, por varias razones. Está el GES, ha mejorado las prestaciones, ha mejorado la calidad, la oportunidad, y la ISAPRES tiene muchas restricciones, entonces las personas se han ido hacia el FONASA. ¿Ya? Bueno, esto es de acuerdo al quintil. Obviamente decil, esto es lo mismo, la población, pero en vez de quintil, que se divide por 5, aquí se divide por 10 grupos. Esto es según nivel de ingreso, es decil de ingreso, ¿ya? Entonces uno podría deducir que las personas del primer decil, que son las que tienen menor nivel de ingreso, están mayoritariamente en FONASA. 93% de las personas del primer decil están en FONASA. Y podría también pensar, por otro lado, que las personas del decil 10, que son las que tienen más recursos, hay más personas adscritas a la ISAPRE, por ejemplo. Hay menos en el FONASA, un 26% solamente está en FONASA. En el decil 1, un 93%. Son personas que tienen pocos recursos y están en FONASA. En el decil 10, personas que tienen más recursos ya disminuyen, no están en el FONASA, solo hay un cuarto de las personas en el FONASA. En el decil 1, que son los más pobres, solamente hay un 2% en ISAPRE, y en los más ricos hay un 65% en ISAPRE. Entonces se va modificando, claramente las personas con más recursos están en la ISAPRE. Sin embargo, si nosotros miramos, aún así, el 77% de las personas en Chile está en FONASA, ¿ya? Esta es la otra pregunta. La primera pregunta es,
¿qué es lo que debe hacer un sistema de salud? ¿A qué debe responder, cierto? La segunda es, ¿cuáles son las funciones de los sistemas de salud? Son 4. Regulación, financiamiento, aseguramiento y provisión. Bueno, la regulación son las normas, ¿ya? Normas de calidad, distintas normas. Después, el financiar las prestaciones. El sistema de salud tiene que ver cómo se las arregla para financiar las prestaciones. Pero ahí está el tema del seguro, porque yo pago mi cotización en FONASA o en ISAPRE. Ese es el aseguramiento, es un seguro, ¿ya? Y la provisión es cómo respondo a la atención médica, cómo es la prestación de servicios, ¿ya? La cirugía, la atención en APS, todo lo que es provisión. Entonces, la función reguladora son las políticas generales del sistema, diseña normas, coordina y fiscaliza su aplicación. La función financiadora provee los recursos financieros para que el sistema opere. La función aseguradora recibe los recursos financieros, que son los que yo pago en mis cotizaciones, y administra el riesgo proporcionando una garantía de atención, ¿ya? Y finalmente la proveedora o la prestación de servicios, que es la que otorga la prestación de salud, a través de sus 29 servicios de salud, a través de los CEFAM, y en el sector privado, las clínicas, distintos centros de salud privados y los convenios que hace con el sector público, ¿ya? Entonces aquí está un poquitito más detallado, pero lo importante es que sepan esto: regulación, financiación, seguro y provisión de servicios o prestación. Son 4 las funciones. Y ahí está más explicadito para que les quede más claro. Por ejemplo, en la función de rectoría y regulación, dictar normas, formular los planes y programas, por ejemplo, formular los objetivos sanitarios para la década. Coordinar y controlar la actividad de los organismos del sistema, supervisar y evaluar el cumplimiento de políticas, planes y normas de salud, ¿ya? Está la rectoría. Ahí uno hace análisis de la situación de salud, hace un diagnóstico, ¿ya? La regulación, marco institucional y legal, definición o normas sobre estructuras y el funcionamiento, ¿ya? Además de los servicios de salud, lo vamos a ver enseguida, los hospitales y todo eso, hay algunos organismos autónomos que ustedes deben haber escuchado, que son parte de la red, que son parte del sistema de salud en Chile, pero son autónomos, están como pegaditos al lado. Igual tienen que rendirle cuenta al ministro o a la ministra de Salud. Uno es el Fondo Nacional de Salud, o FONASA, que es el que administra los recursos, ¿cierto? Luego tenemos el Instituto de Salud Pública, que tiene un rol técnico. Por ejemplo, todo lo que se ha hecho en COVID, los exámenes, el procesamiento de las PCR, la vigilancia de la cepa delta, todo eso. Después tenemos la CENABAS, o Central de Abastecimiento, que es donde están los medicamentos. Ellos compran medicamentos por mayor, a un mejor precio, y esos son los que se distribuyen mayoritariamente en la red pública de salud, ¿ya? Aunque la red pública también tiene la posibilidad de comprar a privados si es que no tiene forma de proveer la CENABAS. Y la Superintendencia de Salud, que siempre sale en los medios de comunicación, porque ahí tiene que regular y vigilar y fiscalizar a las ISAPRES, por ejemplo, ¿ya? Aquí está la función de financiamiento. Esto también tienen que saberlo. ¿Cómo se financia el sistema de salud? ¿Cómo se financia? Primero, lo que usted paga por cotización. Si usted está en el FONASA, paga un 7% de su sueldo en FONASA. Solo un 7%, siempre es un 7%. ¿Ya? Porque cuando yo cotizo en la ISAPRE, pago como mínimo un 7% y un adicional que depende del plan que yo contraté en la ISAPRE. Entonces puede ser 7 más 3 más 4 más 5, puedo terminar pagando un 15, un 20% de mi sueldo, dependiendo del plan que elegí en la ISAPRE. Pero se financia entonces con las cotizaciones previsionales de salud, un 7% de los trabajadores asalariados que lo paga uno de su sueldo. También cuando hablamos del otro sistema, del sistema de accidentes y enfermedades del trabajo, del sistema de salud ocupacional, se financia diferente, porque ahí paga el empleador por mí y paga un 0,9%, ¿se acuerdan? Pero además paga un adicional cuando tiene mucho riesgo los trabajadores, el accidente no se le muere. ¿Ya? Pero esto es para el otro sistema. No se mezcla con la plata del FONASA, con los hospitales. También hay un aporte fiscal,
porque hay muchas personas que no cotizan, las personas más pobres, que son los llamados FONASA A. Entonces ellos no aportan y por lo tanto no alcanzan la plata. Entonces hay un aporte fiscal importante, ¿ya? ¿Y de dónde viene ese aporte fiscal? De los impuestos generales de la República y por ingresos de empresas del Estado. ¿Cómo más se financia? Con el copago. Porque, por ejemplo, si yo me quiero atender por modalidad libre elección, yo compro un bono y eso me cuesta un dinero. Entonces, a más de mi 7% hay un copago. O porque tengo que comprar los medicamentos, porque no estaban en ese FAM, etc. Entonces, ahí hay un copago o gasto de bolsillo. Si yo me atiendo institucionalmente en un hospital y me voy a hacer una cirugía, yo sé cuánto es el copago que voy a pagar, porque es el mismo y se establece igual por decreto supremo para todo el país. Por lo tanto, no sé, pero por ejemplo, el FONASA D va a pagar un 20% de su bolsillo en el sistema público y va a pagar ese 20% en cualquier hospital del país. Siempre va a ser un 20% por los FONASA D. En cambio, la CISAPRE es relativo. Mi copago va a depender del plan que yo tome. Puedo tomar un plan súper caro, uno barato, que me alcance con mi 7%. ¿Ya? Y también hay otros ingresos, que es por venta de servicios y algunas otras cosas que hay ingreso de dinero. Entonces, se financia con 4 cosas. Aporte fiscal, las cotizaciones, el copago o gasto de bolsillo y los ingresos de operación, ¿ya? Esto es solamente para decir que desde el punto de vista del gasto sanitario per cápita público y privado en los países de la OCDE, nuevamente estamos súper abajo porque tenemos tanta desigualdad nosotros. Y se invierte muy poco en salud en Chile como gasto público por persona. ¿Cuánto invierte el país por persona en gasto público para salud? Es bien poquito, porque en nuestro país una parte importante se financia con gasto bolsillo o con el gasto del sector privado, ¿cierto? Por lo tanto, le cae harto a la persona y disminuye harto lo que aporta el país, a diferencia de países desarrollados como por ejemplo Noruega, Suiza, Países Bajos. Este es un cálculo de gasto sanitario por persona, ¿ya? ¿Por qué Estados Unidos está acá tan adelante? Está muy adelante porque Estados Unidos tiene fundamentalmente sector privado, por lo tanto es carísimo y por lo tanto el gasto es muy alto, ¿ya? Y es mayoritariamente privado, como pueden ver acá en el gráfico. Este es el gasto de Chile, bueno, nuestro gasto per cápita. Ya, pues no les voy a dar tanta información para que no se me haga. Ya, más gráfico lo mismo, pero el concepto es que tenemos mucha desigualdad, que el Estado invierte poca plata en salud si comparamos con otros países más desarrollados de la OCDE. ¿Ya? Después, la función aseguradora, entonces, organizaciones que a cambio de una prima administran el riesgo de enfermar de sus afiliados. ¿Cuáles son? El FONASA y el ISAPRE en el sistema de salud común. Si se trata de una enfermedad relacionada al trabajo, ahí tenemos las mutuales, ¿cierto? Y tenemos el ISL, que es público, porque también es mixto. Y también existe para algunas personas otros sistemas que son los de las Fuerzas Armadas, tienen sus propios hospitales y administran ellos sus recursos. Pero de acuerdo a lo que miramos acá, eran bien bajitos, son poquitas las personas que están en ese grupo. Ay, no lo encuentro ahora. Ya, el FONASA es un organismo público que otorga cobertura a sus afiliados en salud. Asegura 77% de la población para el 2015, ahora es un poquito más. Se financia con aporte del Estado y sobre todo con la cotización de los afiliados. Y la cobertura es para la población cotizante, que paga su FONASA, que se lo descuentan del sueldo, pero también hay una población no cotizante que son los FONASA, que también lo cubre el sistema público de salud. ¿Ya? ¿Qué hace el FONASA? Recauda, administra, distribuye, financia. El FONASA propone el arancel FONASA, que lo deben haber escuchado. Entonces, si ustedes van al sector privado, dice, a ver, este examen cuesta tanto según el arancel FONASA. Es el FONASA el que dice lo que tiene que costar cada prestación, ¿ya? Determina la forma de acreditar la identificación de los beneficiarios y otorga préstamos médicos también cuando las personas necesitan, por ejemplo, una operación o un tratamiento caro y no lo pueden costear. El copago que tienen
le pueden prestar el dinero. Lo usan fundamentalmente para la libre elección. Yo voy al sector privado a operarme mi etnia y ahí tengo que pagar una cantidad de plata que no me cubre el FONASA y puedo pedir un préstamo al mismo FONASA y pagarlo en cuotas, 1000 cuotas, sin interés y un monto bajito, ¿ya? Bueno, esto es a dónde se afilian dependiendo de la edad que uno tiene. ¿A dónde se afilia la gente? La gente joven, de 0 a 19 años, obviamente son carga a sus padres mayoritariamente, ¿ya? Porque el trabajo infantil está prohibido, por lo tanto, antes de los 18 no pueden trabajar, salvo que estén haciendo práctica profesional. Y entonces algunos pueden estar trabajando después de los 18, pero son pocos, generalmente son cargas. ¿A dónde se afilia este grupo? Al FONASA. El 79% está afiliado al FONASA, a la ISAPRE un 15% y menos a las otras. Las personas entre 20 y 29 años, también a FONASA mayoritariamente, pero hay un poquito más ya que está en la ISAPRE. ¿Por qué? Porque la mayoría ya tienen sus ingresos, pero además son personas jóvenes con bajo riesgo. Por tanto, el plan de la ISAPRE no es muy caro y lo pueden pagar, ¿ya? Pero a medida que va pasando el tiempo, esto va cambiando. Entonces ya, si miramos a las personas de 45 a 59 años, vemos que ya aumenta la gente que está en FONASA y disminuye la gente que está en ISAPRE, pero si tenemos a las personas de 60 y más, adultos mayores, por ejemplo, su sueldo disminuye, pero además tienen muchas más enfermedades, no pueden financiar el plan de la ISAPRE y por lo tanto están casi todos en FONASA, ¿ya? Entonces, según la edad, uno tiene más o menos enfermedades. Si tiene menos enfermedades, es más barato estar en ISAPRE. Si tiene más enfermedades, como que solo puede estar en el sector público, porque la ISAPRE no lo recibe y le cobra estratosféricamente caro. ¿Cuál es la modalidad institucional? Esa se entrega a los establecimientos públicos de salud, CEFAM, CRS, CDT, hospitales, ¿ya? Y todos los servicios de salud. ¿Cuál es la modalidad de libre elección? Cuando yo compro un bono y voy a atenderme al sector privado, al extrasistema, pero soy FONASA, compro un bono FONASA, ¿ya? Pero tengo que pagar. Por ejemplo, si el bono me cuesta 3 lucas, esas 3 lucas son mi copago para esa atención médica, ¿ya? Entonces corresponde a las atenciones que entregan profesionales y establecimientos de salud privada que hayan suscrito convenio con FONASA. Bajo esta modalidad, el beneficiario puede elegir tanto al profesional como la institución donde desea atenderse. Los hospitales públicos también atienden por libre elección. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, yo tengo FONASA D. Tengo un sueldo más alto, pero quiero estar en FONASA. Para atenderme institucionalmente, tengo que ir al CEFAM. El CEFAM me deriva al hospital y yo tengo que esperar que me den la hora. Pero entonces yo prefiero pagar mi atención y voy, por ejemplo, a la consulta privada y el médico me dice, ya, la voy a operar de la hernia, pero en el hospital yo voy a tener que pagar un pensionado. Entonces, también es libre elección, pero en un hospital público. ¿Y quiénes pueden acceder acá? Todos los beneficiarios del Fondo Nacional de Salud que sean tramos B, C, D. Recuerden que el tramo A no paga cotizaciones, ¿ya? Por eso no accede a la modalidad de libre elección, solo a la red pública. La ISAPRE son instituciones de salud previsional privadas. Pueden ser, son personas jurídicas de derecho privado con o sin fines de lucro, abiertas o cerradas. ¿Cuáles son las sin fines de lucro? Porque lo que uno conoce, estas que aparecen aquí abajo, son todas con fines de lucro. Cruz Blanca, Colmena, Banmédica. Pero hay otras ISAPRES, por ejemplo, la ISAPRE de Codelco. Esa no tiene fines de lucro. Puede ser una ISAPRE abierta o cerrada. ¿Cuáles son las cerradas? Codelco, que atiende solo a sus beneficiarios que trabajan en Codelco, ¿ya? Entonces, son instituciones privadas que captan cotización obligatoria de trabajadores que libre e individualmente optaron por su afiliación. Promedio de cotización, 9,9% del sueldo. El FONASA es 7% siempre. Yo no cotizo nunca más, porque no hay otro plan, solo 7%.
Y en la ISAPRE yo cotizo el 7 como mínimo, que es obligatorio, más un adicional dependiendo del plan que yo elijo. Si yo elijo un plan caro, puedo cotizar 200, 300 lucas al mes. Y si gano 1.000.000, pasa a ser el 30% del sueldo. Entonces, es bien relativo dependiendo del plan que yo elija. Estas son las ISAPRES abiertas y con fines de lucro, las que les acabo de mencionar. ¿Cuáles son las ISAPRES cerradas? La FUSAT, que es de Codelco El Teniente, la de Codelco Salvador, la de Codelco División Andina, Banco Estado y Cruz del Norte o Soquimich, ¿ya? Bueno, ese es el promedio de cotizaciones a la ISAPRE, que es bastante alto. La gente de 25 años, los hombres pagan en promedio 45 lucas. Las mujeres en promedio 67.000. Es bastante la diferencia, o sea, pagamos harto más caro. Pero si aumentamos la edad, esto se duplica, porque aquí es 61 los hombres, 61.000 pesos, y 102.000 pesos las mujeres. O sea, es drástico el aumento. Y así sigue. A medida que aumenta la edad, miren cómo sube la cotización. En general es muy alta para todos, pero para un hombre 150 y para las mujeres 177. La diferencia entre ambos disminuye porque los hombres tienden a estar más enfermos a esta edad. De hecho, se mueren antes y tienen una esperanza de vida menor. Pero miren lo que le cobrarían a una persona de más de 75 años en la ISAPRE. 177.000 pesos. ¿Qué persona mayor va a poder pagar eso como cotización? Ninguna. Por lo tanto, todos empiezan a devolver al FONASA, ¿ya? Eso tiene un nombre, se llama descreme, que lo vamos a ver enseguida. El descreme. Entonces, ¿quiénes se van al FONASA? Esto es un descreme porque personas que ya no pueden pagar la ISAPRE porque les sale muy caro por la edad. Entonces la ISAPRE les cobra así un tremendo palo para no atenderlos, porque a la ISAPRE les sale caro, como tiene fines de lucro, no le conviene. Por lo tanto, en la práctica lo que hace es eliminar a las personas mayores. ¿Quiénes más son eliminados por el descreme? Las personas que tienen enfermedades, varias enfermedades de base. ¿Le sube tanto la cotización? Un diabético, una persona que tuvo un accidente cerebrovascular, un infarto, le sube tanto la cotización que se tienen que ir al FONASA, que siempre van a pagar un 7%. Eso se llama descreme, es como que se quedan con la partecita de arriba los que ganan más lucas y están más sanos y son más jóvenes. Los mayores, enfermos, se tienen que ir al FONASA, ¿ya? Entonces el FONASA se financia con cotizaciones de personas que tienen menos recursos, pero gastan más plata, porque todas las personas enfermas se van al FONASA. Al analizar el flujo cotizante de la última década, conforme a sus características, se observa que se retiran del sistema personas con menor renta, mayor edad y mayor número de cargas. También, eso. Si yo cotizo en FONASA y tengo 4 hijos, si cotizo en la ISAPRE y tengo 4 hijos, pago mucho. Entonces, al final, lo que ocurre es que me voy al FONASA también. Entonces, las personas que ganan menos, que tienen más edad, más número de carga. Y las que tienen hartas enfermedades también, ¿ya? En la práctica, el recambio se produce desde las familias más pobres hacia cotizantes jóvenes, más ricos y con pocas cargas. Espero se haya entendido el concepto. Porque el concepto de descreme es importante que lo comprendan. Bueno, esta es la participación de la tercera edad en la ISAPRE. Aquí, pero ya dijimos lo importante y que es que le sale muy caro y que se tienen que ir de vuelta al sistema público. Función proveedora de prestación de servicios. Los establecimientos asistenciales, ¿cuáles son? Hospitales, CDT, CRS, los consultorios, son un CESFAM. Son parte de un servicio de salud, son los establecimientos municipales de la atención primaria de salud. ¿Ya? Ya las postas rurales también. En Arica hay varios postas rurales. Los demás establecimientos públicos o privados, hospitales, clínicas, centros de salud. Los establecimientos mutuales de seguridad. Pero no se confundan, porque la mutual de seguridad es parte del otro sistema. ¿Dónde se efectúa la provisión de la atención de salud? ¿Quién provee? ¿Quién otorga la prestación al final? ¿Quiénes? Cuando hablamos del sistema público, son los beneficiarios del FONASA institucionales, los beneficiarios del FONASA libre elección y particulares. Esos 3 se atienden en establecimientos públicos. ¿Quién se atiende en los establecimientos privados? Particulares, quiere decir que no tienen ningún tipo de previsión.
los cotizantes de ISAPRE y también la libre elección de FONASA. La libre elección de FONASA se puede atender en ambos sistemas, los particulares también. Pero la gente que tiene FONASA, o sea, que usa el institucional, solo se atiende en el sistema público, ¿ya? Estos son los famosos 29 servicios de salud que tienen autonomía, ¿ya? Que conforman el sistema nacional y se coordinan a través de una instancia que está en el Ministerio de Salud, que es la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Aquí hay 105 establecimientos hospitalarios de menor complejidad, 24 de mediana complejidad, y tenemos los hospitales de alta complejidad, que son 64. ¿Ya? Y también además todos los CEFAM, que son como 322, este dato es del 2018, así que es probable que hayan algunos más. ¿Qué son los servicios de salud? ¿Qué es el Servicio de Salud de Arica y Parinacota? ¿Qué es? Es un ente regional, descentralizado, autónomo, que otorga atención de salud en un territorio definido. ¿Cuál es su límite? El límite de la región de Arica. Los responsables de la red de proveedores propia en convenio tienen una población a cargo, que es la población de Arica y Parinacota, ¿ya? Esa es su población designada. Tiene una red asistencial con distintos niveles de atención, ¿ya? Hasta los CDT, los CEFAM, qué sé yo. En el servicio de salud me parece que en Arica no hay CDT. Se atiende todo en el hospital. Y realizan todas esas cosas, intervenciones de promoción de la salud, de prevención, curación y rehabilitación. O sea, el servicio de salud se preocupa del tema de las vacunas, de las medidas preventivas, campañas preventivas y otras cosas. Estos son los 29 servicios de salud. Arica y Parinacota, Tarapacá, Iquique, Antofagasta, Atacama, todas. En la región metropolitana, recuerden que hay más de 6 millones de personas en una región, están varios servicios de salud, norte, sur, occidente, oriente, sudoriente y central. Y aquí están todos los demás servicios. Aquí me falta un servicio de salud, que es, porque me falta no, están todos, O'Higgins, Maule, Ñuble, Concepción, están todos. Entonces, ¿cuáles son los niveles de atención? Que ya los dijimos, primario, atención ambulatoria, tiene harta cobertura, que en general son los CESFAM, las postas rurales. ¿Cuál es el nivel secundario? También es atención ambulatoria, pero ya es más especializada, que son los CDTs y los CRS, y los consultorios de especialidades, ¿ya? ¿Y cuál es el nivel terciario? Atención cerrada o ambulatoria, pero de alta complejidad. Hospitales, centros ambulatorios complejos. Bueno, y los hospitales se clasifican en distintos tipos. Son de alta, mediana o baja complejidad. No es necesario que sea, pero eso sí, que se acuerden que hay hospitales de baja complejidad, que son esos chiquititos, hay unos de mediana, o, por ejemplo, el de Arica, que es de alta complejidad. Y además, bueno, hay camas críticas, camas de cuidados medios, camas de cuidados básicos. Eso no es necesario que se lo aprendan. Este es un concepto. ¿Cuántos médicos hay por cada 1000 habitantes? Para variar, si nos comparamos con otros países de la OCDE, estamos ahí, como bien para la colita. Chile, el verdecito. Este es como el promedio, pero este es Chile, casi llegando a la cola. Esa es la cantidad de médicos por cada 1000 habitantes, o sea, nos faltan médicos. Y profesionales de la salud en general, y sobre todo especialistas. Y en las regiones extremas, porque esto es el promedio en Chile, en las regiones extremas es mucho, mucho más grande el déficit. ¿Cuáles son los desafíos de su servicio de salud? Una organización de las redes asistenciales basada en atención primaria, una integración de los servicios de distintos niveles de resolución, es decir, que funcione mejor la coordinación del CEFAM con el hospital, por ejemplo. Una distribución geográfica equitativa y diseminada. ¿Qué pasa? La región extrema tiene menos recursos, mientras más al centro tiene más recursos. Aún así hay carencia en todos los servicios, pero es mayor si uno está en regiones aisladas. Si uno vive rural, también tiene mucho más difícil acceso. Entonces, un desafío es que sea más equitativa el acceso de acuerdo a la distribución geográfica. Y esto, súper importante, adecuarse a las nuevas necesidades de la población. Una población envejecida, una población que conoce más sus derechos y por lo tanto exige más. Y ahí está el monito de la red de asistencia. Miren esta película que es muy bonita, que es el sistema de salud en Estados Unidos, por Michael Moore. Es un documental, pero es muy entretenido. Y aquí está la bibliografía. Y después las actividades que haremos en el taller.
Entonces,